¿Qué tal, alumnos de segundo grado? Bienvenidos a los videomates con el maestro Colín. Vamos a continuar, por favor, en la página 23 para ir leyendo e irles explicando lo que debemos de ir escribiendo. Bien, continuamos. Y dice así, vean, factores sucesivos. Cuando se aplican varios factores de proporcionalidad a una medida original, puede obtenerse la constante de proporcionalidad de la medida original a la ampliación final multiplicando directamente el producto de esos dos factores. Bueno, por ejemplo, vean, si la cantidad base es 5 y se le aplica una proporcionalidad de 12 décimos y luego otra de 6 cuartos, para pasar de la inicial a la final, se puede aplicar directamente un factor de 72 cuarentavos, ya que, observen la explicación, 12 décimos, que es el primer factor de proporcionalidad, por 6 cuartos, que es el segundo, o sea, al multiplicar los dos factores nos da 12 por 6, 72, y 10 por 4, 40. Al simplificarlo nos da 9 quintos. Ya no tendríamos que hacerla primero más grande y luego más pequeña, sino que directamente se aplica 9 quinceavos. Ustedes pueden comprobar, visiten esta página los que tengan la posibilidad, donde pueden comprobar el resultado de la multiplicación de áreas. Les recuerdo que en todo rectángulo, en toda figura rectangular, el área se calcula multiplicando base por altura. Excelente. Vean, reúnanse en equipo en casas, los que tengan esa posibilidad, y los que no, de manera individual. Vean, una persona quiere ampliar una imagen para hacer varias pancartas. De la imagen original pide una reproducción a 8 quintos. Al notar que no queda el tamaño adecuado, pide que la reproducción se le aplique otro factor de 15 cuartos. O sea, se puede hacer primero más grande y después un poco más grande. De esta manera obtiene el tamaño adecuado. El diseñador dice que para hacer las otras pancartas aplicará un factor de 6 a 1. ¿Están de acuerdo con lo que dice el diseñador? ¿Sí o no? Y luego argumenten su respuesta. Bueno, vamos a argumentar primero y después ustedes escribirán si están de acuerdo o no. Multipliquen 8 por 15 y multipliquen 5 por 4. Ese es el argumento. Ah, claro, 8 por 15 son 120 y 5 por 4 son 20. Cuando ustedes simplifican 120 veinteavos, les debe de llegar a 6 centavos. Por lo que efectivamente estamos de acuerdo. Y así nos pasamos a la siguiente secuencia, por favor. Iniciamos la secuencia didáctica número 2, por los que le pido su marca textos para que subrayen, por favor, el aprendizaje esperado. Resolverás problemas de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos. Contenido, vean, resolverás problemas que impliquen la división entre números fraccionarios, o sea, multiplicación con fracciones o división con fracciones entre números decimales positivos. Vamos a ver qué ocurre. Factores que dividen. Lee el problema y contesta. Para promover un concierto se mandaron a hacer anuncios espectaculares de 12 metros de largo por 7.20 metros de ancho. Para dar mayor difusión al evento, en algunas bardas se colocaron anuncios cuyas medidas eran de un cuarto del tamaño del espectacular. ¿Cuáles eran las medidas de los anuncios de las bardas? ¿Qué tendríamos que multiplicar? Porque vean, nos piden medidas. Cuando te piden medidas, tú tienes que dar qué medidas son: largo y ancho. Aquí está, miren, ancho y largo. ¿Qué operaciones tendríamos que hacer? Ah, pues sencillo, multiplicamos para obtener el ancho. ¿El ancho cuánto medía? Ah, pues 7.20 metros. Lo multiplican por un cuarto. O lo puedo multiplicar el 7.20, ¿por qué número? Por 0.25, que es el equivalente decimal de un cuarto. Y luego para el largo multiplico 12 por un cuarto. Ese es más fácil porque 12 por 1, 12. Entre 4, pues 3 metros, ¿verdad? Entonces de largo tendrían 3 metros y de ancho, por favor, pónganle manos a la obra. Y continuamos con las preguntas. ¿Qué procedimiento seguiste para determinar la medida de los lados del anuncio de la barda? Ah, pues multiplicamos por el factor de proporcionalidad, ¿qué era? Un cuarto, ¿verdad? Y continuamos, por favor. Compara tu procedimiento. Bueno, ya no lo pueden comparar puesto que estamos trabajando a distancia. Trabajen en casa con quien puedan y con quien entienda lo mejor que sea posible. Lee la siguiente información. Bueno, multiplicaciones que aumentan o disminuyen. Mucho ojo, ¿eh? Cuando se trabaja con cantidades positivas, hay factores de proporcionalidad que, al aplicarse, aumentan o disminuyen el valor de las cantidades. ¿Qué es lo que hacen las fotocopiadoras? Cuando tú quieres una copia tal como llevas tu credencial de lector, por ejemplo, la multiplican por 1. Cuando multiplicas por 1 te sale exactamente de la misma medida. Pero si tú quieres una ampliación, multiplican cada uno de sus lados por un número mayor a 1. Y si quieren una reducción,
lo que hacen las copiadoras es multiplicar por un número menor al entero. Vean esto. Encierra los factores que reducen el valor de cualquier cantidad positiva, que reducen el valor. Por ejemplo, los que reducen deben de ser menores al entero. Por ejemplo, 2/3 es menor que un entero, entonces esta reduce, es una reducción. Por 3/2 es ampliación o reducción. Si es mayor a 1 es ampliación, si es menor a 1 es reducción. Vean, un 16avo es mayor a 1 o menor a 1. Es menor a 1, correcto, aquí es una reducción. Vean, cuando es al revés, 16 enteros es mayor que 1, ¿verdad? Por lo tanto es ampliación. Por 3 es ampliación y por 0.3 es una reducción. Validen con otra pareja los procedimientos, redacten en su cuaderno. No quiero que redacten en su cuaderno, aquí mismo en el espacio en blanco, por favor, escriban su conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Pues cuando multiplicas por un número mayor a 1, aumenta la cantidad. Cuando multiplicas por un número menor a 1, la cantidad disminuye. Y esa podría ser una excelente conjetura. ¿Vale? Bien, continuamos. Nos vamos así a la siguiente página, por favor. Además de la publicidad en espectaculares y bardas, también se imprimirán volantes de 20 centímetros de largo para repartir en las calles. ¿Qué factor de proporcionalidad se emplea para pasar del largo de la publicidad de la barda al largo del volante? Tendrán que dividir entonces ustedes lo que obtuvieron en la página anterior de ancho y largo, dividirlos entre 20, por favor. Pero abusados. Si son metros, recuerden que tienen que transformar a centímetros. No pueden dividir metros entre centímetros. O transforman el 20 centímetros a metros, o transforman las medidas anteriores que están en la página anterior. Aquí las tengo, miren. Esos anchos que obtuvieron y el largo los tienen que transformar a centímetros para hacer la división correcta. Y de ahí obtendrán ustedes el factor de proporcionalidad. ¿Cuánto debe medir el ancho del volante si se conservan las proporciones? Bueno, pues hagan la división para ver cuánto debe medir el ancho del volante. Porque aquí nos están hablando del largo, ¿verdad? Entonces el ancho debe de ser mucho menor a 20. Escriban los factores de proporcionalidad implicados en cada situación y determinen el factor que se puede aplicar al pasar de la publicidad del espectacular a la del volante. Vean, el concierto es un espectacular, un anuncio enorme. Después hay que hacerlo más pequeño y después mucho más pequeño para que llegue a manos de las personas. Ahora, en la primera, ¿qué fracción se puede poner? Era 1/4, ¿lo recuerdan? Perfecto, 1/4. Ahora aquí es lo que se obtiene de la división. Y el tercero, para hacerlo de manera correcta, sería multiplicar 1/4 por lo que obtuvieron de las divisiones anteriores y el resultado, ese es el final. Para que ustedes vean que se aplica un factor de proporcionalidad constante que es producto de los dos anteriores. Bien, ahora sí vamos a continuar. ¿Cómo vamos? En equipos, en casa, vamos a completar la siguiente tabla. Observen, medidas de la imagen original, largo y ancho, factor de proporcionalidad 1, luego resultante, ¿verdad? O sea, ¿por quién multiplico el 15? Vean, ¿por quién multipliqué el 15 para que me 15 por 3 y no me da 10? ¿Por qué número multiplico para que me dé 10? 30, ¿por quién lo multiplico para que me dé 20? A ver, aquí son multiplicaciones y divisiones, vamos a jugar con ellas. 30, vamos a pensar que aquí sea un 2, por ejemplo, que sea 2 el que nos falta. 30 por 2, 60, entre 3, 20, es correcto. Entonces aquí en el cuadrito azul debe de ir el número 2. Ahora vean, para obtener el 10, 15 por 2, 30, entre 3, 10, es correcto. Entonces aquí llevamos el número 2. Vamos a jugar con multiplicaciones y divisiones. Observen, para largo y ancho de este factor, 40, ¿por quién lo tengo que multiplicar para que nos dé 24? Tan solo 40 por 3 son 120. ¿Entre quién divido el 120 para que me dé 24? Por favor, ya les toca ser inteligentes y descubrirlo a ustedes mismos. Si no pueden, nos vemos en WhatsApp, por favor. Pueden exponer su duda en el grupo de WhatsApp, pero siempre y cuando hayan visto el video. Ahora, 12.24 centímetros se multiplica por 3 y se divide entre 4 para obtener largo y ancho. Recuerden que aquí también nos falta un ancho. En cada celda debe haber largo y ancho. Ahora, factor de proporcionalidad 2. Vean, ahora por 1/4. Ahora este 20 se multiplica por 1/4. ¿Cuánto vamos a obtener? 20 por 1, 20 entre 4, 5 de largo. 5 centímetros de largo.
Y de ancho 10 por 1, 10 entre 4, 2.5 de ancho. Es correcto. Ahora, factor de proporcionalidad resultante. Pues multiplico el 2/3 por 1/4. Y nos va a quedar 2 por 1, 2. Es correcto. Y 3 por 4, 12. 3/12. Si la simplifican les va a dar 1/4. Y de esta forma quiero que vayan llenando, por favor, su tablita. Bien, jóvenes, les deseo mucho éxito, mucha suerte, buena vibra. Y nos vemos en el siguiente videomate. Que les vaya muy bien. Hasta aquí dejamos el de ahora.